¿Qué es lo que pasa cuando no damos esas condiciones, en especial el mal manejo de la luz solar o la intensidad de luz? Es que las plántulas se pueden desarrollar así, pero este tamaño mayor, la altura mayor de la plántula, no se debe a más crecimiento, se debe a un proceso de estrés de la planta, y el efecto que se ve es elongación, ¿verdad? Entonces, eso hay que cuidar mucho, que no nos ocurra esto, porque estas plántulas son muy difíciles de manejar posteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Los factores que decíamos: la ventilación, el CO2, la nutrición, la luz, todos esos factores en condiciones apropiadas para tener plántula de buena calidad. Hasta aquí hemos estado hablando de plántulas que se producen de manera convencional en charolas de 200 cavidades, ¿sí? Se logra cierta calidad si se cuida bien. Sin embargo, hay otras formas de manejo de la plántula que hemos estado experimentando, de manera que pudiéramos lograr plántulas de mejor calidad todavía que con las que tenemos en charola. Entonces, hay dos formas. Una es producirlas en macetas con mayor volumen, o bien en charolas también con mayor volumen. Esto va acompañado de un sistema de producción que hemos estado desarrollando en la universidad, que seguramente ya lo conocen un poco, el sistema que hablamos de alta densidad de población, en donde manejamos muchas plántulas por metro cuadrado, en vez de pocas, como en el sistema convencional, donde solamente se manejan 2 o 3 plantas por metro cuadrado, y en un sistema que hemos desarrollado de alta densidad se manejan muchas plantulitas. Entonces ahí la exigencia de la plántula, de la calidad de plántula, todavía es mejor. En este sistema de alta densidad de población, normalmente estamos manejando solamente 3 racimos en una plántula, o en una planta ya desarrollada. Y fíjense que las primeras floraciones a nivel microscópico se dan en esta etapa de la planta. A los 20 días, a los 30 días, a los 40 días, cuando mucho, ya tenemos la iniciación floral de los primeros 3 racimos. Entonces, la calidad de plántula que debemos de lograr todavía debe ser mejor, porque de otra forma, si tenemos plantas como esta, entonces se pierde mucho, la planta está estresada y solamente va a formar 1 o 2 flores por racimo. Entonces, eso no va a ser nada rentable. De ahí la importancia que siempre pensamos en buscar calidad de plántula. Bueno, esta es otra forma de cómo se puede producir en macetitas, ¿sí? Pero ya son de mayor volumen, ¿sí? Podríamos utilizar, nada más que aquí se ocupa un material que se llama lana de roca, y eso es muy costoso. Lo ocupan en Europa, en Holanda en especial, pero una plántula les sale carísima, ¿no? A ellos les conviene porque pues manejan un sistema diferente, y su costo, o más bien su precio de venta del producto, es muy elevado, y pueden recuperar los costos, pero a nosotros no nos conviene. Entonces nosotros lo que hemos acudido es manejar macetitas de este tipo, ¿sí? O como aquí se ve, son macetas de plástico ligeramente flexibles, ¿sí? Pero aquí la importancia es que tiene un volumen de sustrato mucho mayor, entonces el ambiente de la raíz va a ser muy favorable, y eso nos da la posibilidad de tener plántulas con mucho más calidad. Como este tipo que podemos observar acá. Estos le cabe 750 mililitros, ¿sí? Entonces, cuando usamos este tipo de contenedor en la producción de plántula, pues sí nos va a favorecer mucho el ambiente de crecimiento, tanto la parte aérea como la parte de la raíz, porque ya aquí tienen una separación más o menos de 10 centímetros entre planta y C, a diferencia de las charolas de 200 cavidades, donde están escasamente 5 centímetros, 5 o 6 centímetros entre una y otra. Entonces la densidad es muy alta.
Esto va a favorecer entonces mucho el ambiente de la raíz también. Aquí tal vez uno de los problemas es que ocupa mucho sustrato, ¿sí? Y ya vimos que para la producción de plántula del sustrato que se ocupa normalmente es pitmos y perlita o combinaciones de estas. Y eso dijimos porque da buenas propiedades tanto de oxigenación para la raíz como retención de agua. Pero si utilizamos ese sustrato para ese tipo de macetas, casi de 1 litro de volumen, resultaría muy costoso. Entonces, hemos probado alternativas también de cómo manejar un ambiente más favorable, pero que tampoco se lee demasiado el costo, ¿sí? Miren, aquí se ve cómo estas macetas están rellenas de mezcla de perlita y pitmos, ¿sí? Más o menos a 3/4 de volumen total. Ajá. Considerando entonces este costo que implica llenar estas macetas, empezamos a probar el mismo tezontle que ocupamos para la producción ya en invernadero, qué tanto funcionaba. Y entonces empezamos a hacer esas pruebas de hace tiempo y cada vez hemos ido afinando un poquito más la técnica de cómo se debe manejar. Y miren, ahí es puro tezontle, pero no así como viene de 3 a 5 milímetros de diámetro. Un tezontle un poco más fino, que lo podemos incluso combinar con el mismo pitmos o con perlita o usarlo solo, ¿sí? Y hemos visto que funciona bastante bien y además el tezontle es de bajo costo. Entonces sí es una posibilidad de manejar ese sustrato como enraizamiento, para el enraizamiento o la producción de plántula. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Como ven ahí, aquí tenemos el montón de tezontle, así como viene de la mina, como se pide, de 3 a 5 milímetros, pero no conviene manejarla así. Entonces lo que hacemos es tamizarla un poco, ¿sí? Cribar y separar lo más grueso que venga y dejar la estructura un poco más fina, digamos 1, 2, máximo 3 milímetros. Más bien son como 1 o 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Bueno, ahí son compañeros de ustedes hace tiempo que estábamos haciendo estas prácticas, ¿verdad? Tamizando y pues las muchachos ahí trabajando para hacer la práctica, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestro sustrato más finito, lo que hicimos fue rellenar con puro tezontle acá, como se puede apreciar, y entonces llevarlo más o menos a unos 750, 800 mililitros, ¿sí? ¿Y cómo vamos a producir ahí nuestra plántula? O sea, una es que coloquemos aquí las semillas directamente y hagamos el riego ahí, directo. Pero la otra posibilidad es de que el riego lo hagamos por subirrigación. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Fíjense aquí, si se dan cuenta, se aprecia cómo construimos una cama de tezontle. Le pusimos unos tubos acá, de esos eh, cuadrados, tubular cuadrado, en los extremos, y entonces rellenamos acá, le pusimos una cubierta de polietileno, rellenamos con tezontle fino también, ¿sí? Y entonces estas macetitas lo que vamos a hacer es colocarlos sobre la cama de sustrato. Y entonces vamos a mojar a la cama con una cinta de goteo y el riego va a ser por capilaridad, por subirrigación. Ahí se aprecia mejor cómo se fue construyendo la cama de tezontle. Sí, estas son las cintas de goteo a cada 20 centímetros. La pueden poner con goteros más juntos, pero es suficiente a cada 20 centímetros y lo que hacemos es mojar, humedecer toda la superficie. Y aquí en un ladito vamos a ir poniendo las macetitas en donde vamos a tener nuestra semilla. Luego así, ya tenemos todas nuestras macetitas, ¿sí? Y las ponemos así como se ve en esta imagen.
Aquí se alcanza a ver una ligera apertura entre una y otra hilera de macetas, ¿sí? Porque ahí van las cintas de goteo. Aquí miren, aquí se ve una cinta de goteo, ¿sí? Ah, no les comenté, antes de esto, a las macetas, en la base, se les hace una ligera perforación, con unas 3 perforaciones que se le haga, porque por ahí va a subir la humedad, y como ven, entonces aquí ya hicimos la siembra, y ya ahí viene la nueva plántula, ¿sí? Entonces aquí no tenemos necesidad de regar por arriba todo, sino que el riego se hace directamente en las camas y esto sube. Y entonces para que suba bien la humedad se requiere que tanto el sustrato de la cama que se formó como de las macetitas sea del mismo tamaño de partículas, es decir, fino, y que además debe de tener buena capilaridad. Bueno, entonces aquí en esta parte del fondo vemos nuestras macetas, ¿verdad? Con las plántulas, en este caso es jitomate. Pero también hemos hecho varias pruebas y buscando qué puede ser más fácil, más rentable. También lo que hicimos fue en unas cajas de madera, la llenamos de sustrato y ahí directamente hicimos nuestra siembra. Es otra posibilidad. Y ahí está, mírenla, desde ahí se ve cómo vienen las plántulas desarrollando mucho mejor, incluso más grandes, a la misma edad de siembra, comparado con una de charola de 200 cavidades. Comparado con una maceta, una diferencia de desarrollo bastante importante. Por ahí debo de tener una donde comparamos las dos. Y ahí está, una planta ya en desarrollo, casi lista para el trasplante. Aquí se puede apreciar los agujeros que yo les comentaba. En el fondo de la maceta se hace la apertura para que por ahí fluya la humedad. Y como pueden apreciar, ya tenemos ahí plantas bien desarrolladas, ¿sí? Sanas, fuertes, con un tallo mucho más grueso y un área foliar más formada, ¿sí? Y esto, alguien me preguntaba en la clase pasada si es posible que el trasplante o que la idea de plántula la llevemos por más tiempo en semillero. Y eso es justamente la idea de este tipo de trasplante. Con plántulas que se producen en charolas de 200 cavidades, en condiciones de temperatura alrededor de 25 grados, como más o menos ocurre la mayor parte del año aquí en la zona de Texcoco, una plántula está lista para su trasplante a los 30 días, pero no nos permite tenerla más tiempo en el semillero, porque empieza a formarse muchas auxinas, ¿sí? Y estas se elongan tanto que hace difícil el trasplante. Sin embargo, con esta forma de obtener las plántulas nos permiten hacer trasplantes de 45 y hasta 50 días. Incluso algunas pruebas que hemos hecho nos han permitido, hicimos en una ocasión un trabajo probando 40 días, 45, 50, 60 días en el caso de jitomate, y fíjense que es posible hacer el trasplante hasta 55 o 60 días. Y esto tiene mucha importancia desde el punto de vista agronómico, porque fíjense, si manejamos un semillero donde nuestras plántulas ya tengan 2 meses casi, en vez de un mes, antes de o al momento del trasplante, entonces acortamos el ciclo de cultivo. Por ejemplo, si íbamos a manejar un sistema donde de trasplante a de siembra a fin de cosecha nos iba a durar 6 meses, por ejemplo, si lo llevamos a 4 o 5 racimos, ¿sí? Con plántulas de un mes de edad,
La diferencia va a ser de que si nosotros usamos plántulas de casi 2 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden ocurrir dos cosas. Una, es que como vamos a hacer el trasplante más tarde, un mes después, entonces el tiempo que va a durar nuestro cultivo de trasplante a fin de cosecha se va a cortar un mes. Va a durar un mes más en semillero, pero ya en producción va a durar un mes menos. Y eso es relevante desde el punto de vista agronómico y económico para los productores. ¿Por qué? Porque un mes de manejo en semillero no es lo mismo que un mes de manejo ya en producción. Lo que se gasta en producción un mes más es muy elevado, ¿sí? Entonces, si logramos reducir un mes de manejo y el mismo número de racimos, el mismo número de rendimiento, entonces podemos reducir de manera significativa el costo de producción, porque es un mes menos de manejo, por ese lado. Y por otro lado, logramos acortar el tiempo, o sea, el ciclo de cultivo en el invernadero de producción, y eso en algún momento dado nos puede permitir tener más ciclos de cultivo por año, ¿sí? Entonces, es la importancia que tiene este tipo de manejo, ¿sí? En el sentido de lograr más ciclos por año y reducir incluso costos de producción por el hecho de manejar menos tiempo nuestras plantas en el invernadero ya de producción. Aquí se ven otras imágenes de las pruebas que hicimos, ¿verdad? Con estas macetas, ¿sí? Y por otro lado teníamos plántulas en 200 cavidades. También se desarrollan bien. El detalle de manejar ese tipo de recipientes, donde ponemos, aquí manejamos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 hileritas de plantas. Aquí para sacar la planta completa y para hacer el trasplante tenemos que hacer como una especie de cortes aquí, como dejándole como un pequeño pastel a, a nuestra plántula, ¿sí? Cortamos aquí y hacemos unos cuadritos, ¿sí? Solo que este sistema tiene el inconveniente de que a la hora de cortar muchas raíces que ya están desarrolladas, también las cortamos y hay el riesgo de que por ahí se metan algunas enfermedades, ¿sí? Pero también, siendo cuidadosos, podríamos hacer eso. A mí se me ocurría que también eso podríamos hacer. Hacemos la cajita, sembramos, y antes de que, cuando todavía la planta está muy pequeñita, a esa edad todavía no se extiende tanto sus raíces. En ese momento sí podríamos hacer el corte de pastel para que no haya daños físicos a la raíz. Entonces, eso podría funcionar, pero si hacemos el corte ya cuando la planta está más desarrollada, entonces hay que tener mucho cuidado, porque sí podemos ocasionar daños físicos, y ese es un foco importante de contaminación. Y ahí se ve que las plantas también en ese sistema crecen bastante bien. Bien, entonces esto también se ha llevado a nivel comercial con varios productores. Se ha hecho en varias partes del país, lo hicimos en una ocasión en el estado de Morelos y por 2 o 3 ocasiones en unas pruebas de validación comercial con productores de Puebla, ahí por Acatzingo, Puebla. Entonces, a veces llevamos así como la idea de hacer una pequeña prueba. Ahí el contacto que hemos tenido con unos productores es de que pues son bastante emprendedores y les dijimos, vamos a probar este sistema de manejo de plántula y a ver cómo resulta, y el sistema de alta densidad de población. Y sí, hicieron la prueba, pero nosotros pensamos que lo íbamos a hacer en 500 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados, y ellos lo hicieron en 1 hectárea, ¿no? Entonces, son muy decididos y los productores, porque les explicamos en qué consistía y probamos el sistema y la verdad es que funcionó bastante bien. Entonces ellos han manejado eso pues ya con más detalles.
Bueno, estos son unos invernaderos en Morelos, ¿sí? Y aquí, miren, aquí están los montones de tezontles, igual, el mismo procedimiento, así como les expliqué de las prácticas. La primero fue con prácticas que hicimos aquí en la universidad, y eso pues lo llevamos a nivel como productores. Y ya están haciendo el mismo procedimiento, ¿sí? Hicieron sus camas, y ahí están sus plantas, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado, las cintas de goteo hay que extenderlas bien, que no como acá, ¿verdad? Bueno, aquí faltaban extenderlos, pero que no se queden así para que haya un mojado uniforme. ¿Sí? Entonces ahí se ve como pues aquí para no darle la vuelta a todo, pues pusieron unas basecitas acá y aquí se cruzaba, ¿no? Más fácil, ¿sí? Incluso aquí tenían en ese invernadero un muro húmedo para mejorar el ambiente. Y fíjense, ahí está la producción en un invernadero exclusivo para la producción de plántula. Este ya es comercial, ¿sí? Y esto ya se iba a otro invernadero donde también se estaba manejando alta densidad de población. Sí, entonces como pueden apreciar, la calidad de plántula que se logra es muy buena. Aquí ya tenemos un tallo bien desarrollado, un área foliar muy bien formada, suficiente para que los primeros racimos que se forman tengan azúcares suficientes para un buen desarrollo del racimo y un buen número de flores en cada uno de estos. Aquí, ¿cuál es el inconveniente? O sea, ¿qué ventajas o qué desventajas ustedes verían de este sistema? ¿Algún comentario? Yo, profe, igual era una duda. ¿Alguna participación? Yo, profe, igual era una duda. Sí, adelante. ¿Cómo es el manejo del trasplante de estas plantas? ¿Cómo es el ¿No manejo del sufren más trasplante de estas estrés? plantas? ¿No sufren más estrés? Ajá. Ahorita la respondo. ¿Hay alguna otra pregunta o duda para que de una vez lo abordemos? Ahorita te doy respuesta, le doy Profesor, respuesta a todos, pues. Profesor. Sí. aquí como es alta densidad, ¿no afectan más los hongos? Ajá. Bueno, ahorita la contesto en conjunto. Más dudas o preguntas para que yo aborde también sus desventajas. O sea, vamos a reafirmar bien algunas ventajas que tienen, pero tienen sus desventajas y ahorita lo vamos a comentar. Pero sí, sus preguntas tienen mucha razón y ahorita les voy a decir qué hemos hecho para resolver eso. ¿Alguien más? Pues que necesita más área de superficie por cierto número de plántulas, ¿no? Al ser más grande el contenedor. Sí. Bien, bueno, voy a ir respondiendo. Como quiera, si hay más preguntas, la pueden ir haciendo, no hay ningún problema. Efectivamente, el problema que nosotros hemos encontrado en este sistema es justo algo de lo que ustedes están señalando. Sí, por un lado, ocupa un poco más de espacio que un sistema con charolas de 200 cavidades, ¿verdad? Porque fíjense que en estas está separado 10 centímetros entre planta y planta. Eso quiere decir que en un metro cuadrado útil caben 100 plántulas, ¿de acuerdo? En cambio, en una producción en charola, le caben casi 1000 plantas o 1000 plántulas en un metro cuadrado. O sea, caben 200 plantas por charola, pero si juntamos, sí, más o menos nos caben como 600 a 800 plántulas. Bueno, entonces, esta efectivamente ocupa un poco más de espacio en el invernadero, ¿sí? Pero les decía que esto compensa mucho lo que posteriormente se evita el manejo, como quiera, sí se aumenta un poco la superficie, pero no es comparable con manejar toda una hectárea, digamos, en un mes, ¿sí? Entonces sí requiere efectivamente un poco más de espacio de invernadero para la producción de plantas. Y eso se debe contemplar.
Por otro lado, el asunto de la humedad, el ambiente que se forma y que pudiera favorecer el desarrollo de hongos, fíjense que no ocurre eso, porque aquí todavía las plantas son muy jóvenes y a pesar de que se ve que ya va cerrando, realmente lo que estamos haciendo aquí es aprovechar al máximo el espacio. O sea, toda la radiación solar que está llegando, toda se aprovecha, ¿sí? Entonces, eh, y no ocurre, varios años que hemos probado este sistema, no ocurre casi, es raro ese problema por la alta densidad, porque además, como todavía son plantas pequeñas, o sea, hay buena ventilación en los pasillos, incluso de los laterales, así cruzando, o sea, hay buena ventilación, y entonces no se forma un ambiente tan húmedo, porque sí podríamos pensar eso, por la alta densidad, pero esto que comentan de la humedad ocurre cuando las plantas ya se dejan crecer mucho más, pero esas todavía son plantas, digamos, como de unos 35, 40 centímetros, digamos, de altura, cuando mucho, en 30, 35 centímetros más o menos, entonces no hay tal problema, ¿sí? Hay buena ventilación porque las plantas todavía están de bajo porte, ¿sí? Eso ayuda a que no se concentre mucho la humedad y pueda ocasionarse un problema de enfermedades. De todas formas, no quiere decir que no tenga un cuidado preventivo, ¿verdad? De ver cómo evitar cualquier patógeno. Y la otra, ¿cuál era la otra pregunta? Si me recuerdan. La dificultad de trasplante. Creo que se relacionaba con eso. Efectivamente es otro de los grandes problemas, fíjense. Como es un cepellón más grande, casi 1 litro, entonces hacer esa actividad a la hora de trasplante es complicado, porque además no es lo llevar una charola con 200 plántulas, a llevar todas estas macetitas en el lugar de trasplante, aunque se debe colocar ahí cerca el invernadero de producción de plántula, pero sí es más difícil su trasplante, ¿sí? O sea, como todo sistema. Y les digo, nosotros seguimos buscando cómo resolver esto, qué hacer, ¿no? Pero sí, efectivamente, es una labor, sí, algo difícil de trasplante, ¿sí? O sea, hemos visto y hemos hecho los análisis económicos de un sistema y otro, da ventajas porque se ahorra tiempo y se puede sacar más ciclos de cultivo y más ganancias al final por un número de ciclo más que se logre en un año. Pero sí complica más la labor de trasplante y en eso tienen mucha razón. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo más como un comentario, profe. Sí, adelante. Yo estuve un poco ahí pues, cuando teníamos prácticas con el doctor Felipe Sánchez del Castillo y lo que pasaba con el sistema Sí, o lo que él nos mencionaba mucho es que a pesar de todas las desventajas que teníamos, la ventaja era de que el primer racimo, los primeros 3 racimos o el primero llegaban más rápido y eran de mejor calidad. Entonces ahí como que te recuperabas todo ese gasto o eso que te tardaste en trasplantar y lo que te costó trasplantar te lo compensaba, que salía de muy buena calidad el tomate y en corto tiempo. sí, sí, y así es. Lo que les comentaba hace un ratito, que la ventaja de esto es de que la plántula tiene un tallo muy bien desarrollado, tiene y un área foliar, un aparato fotosintético bien formado, ¿sí? Entonces, y hay que recordar que para que en un racimo de las flores que se están formando desarrollen y lleguen, digamos, a amarrar todas esas flores, esos primordios florales ocupan de azúcares, ¿sí? De fotoasimilados. Entonces, con una plántula, digamos, que viene de 200 cavidades, una plántula, aunque sea bien manejada y que se vea bonita y funciona.
si el racimo floral iba a formar por 12 flores, ¿no? Entonces posiblemente al final se formen 4 flores o 5 flores, ¿no? Pero si tenemos una plántula como estas, que dan la oportunidad de que más azúcares se dirijan a esos primordios florales que se están desarrollando, entonces, en vez de formarse 4 flores nada más, o 5 cuando mucho, posiblemente se formen 6, 7 u 8, ¿sí? Amarran más flores, y si amarran más flores, pueden amarrar más frutos, ¿verdad? Y eso es un componente muy importante en el rendimiento. O sea que si logramos mantener un mismo peso, igual peso de fruto, el hecho de aumentar 1 o 2 frutos más nos va a dar la oportunidad de incrementar el rendimiento en esa misma magnitud. Y es cierto lo que dices y lo que ha comentado el doctor Felipe. Entonces, sí, se asegura, digamos, más esas flores que se van a formar. Es que miren, normalmente ocurre eso, que cuando inicia el desarrollo de una inflorescencia, pues genéticamente la planta está diseñada, digamos, para que forme muchas flores. Nosotros vemos en los racimos de jitomate como sus racimos con 4, 5 o 6 flores o frutos, o hasta 7. Genéticamente se ha visto que hay el potencial de mucho más, ¿sí? Por lo menos de 20 flores en cada inflorescencia que se podrían formar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para que esas flores se formen, bueno, cuando todavía está en una etapa prácticamente microscópica, o sea, todavía no alcanzamos a ver, solo con un microscopio podemos ver que ya están formándose una especie de unos chipotitos que van a ser las flores, ¿sí? Y si se hace un corte o una vista en microscopio, se puede apreciar 20, 25 brotecitos le llamamos primordios florales, la 20 a 25 en cada inflorescencia, pero no amarran todos, la mayor parte abortan. ¿Y por qué abortan? Por falta de azúcares principalmente. Puede haber otras razones, o si no se regó bien, ¿sí? O no hubo buen CO2, pero en general, o sea, podemos decir que la falta de amarre de esos primordios florales o su falta de desarrollo se debe a que no reciben azúcares suficientes. Porque imagínense nada más, en esa etapa de plántula, los azúcares que se están formando como producto de la fotosíntesis en esa etapa, parte de esos azúcares se van a engrosar más el tallo. O sea, se distribuye mucho más. Parte de esos azúcares, la misma hoja la ocupa para formar más hojas. La planta también ocupa esos azúcares para formar más raíz, ¿sí? Porque la raíz está creciendo al mismo tiempo hay mucha competencia por azúcares. Y los azúcares que se van a ir a los frutos todavía, ahí como que es más difícil que le llegue todavía, ¿sí? Bueno, entonces, sí, es una situación, digamos, un poco estresante para los frutos. Entonces, lo poquito que le alcanza a llegar, pues son los primordios que se van a formar. Entonces, con una plántula más desarrollada hay la posibilidad de que haya más azúcares, ¿verdad? Y eso es lo que da la posibilidad de que se amarren más primordios florales y, en consecuencia, más frutos al final, por cada. Sí, entonces, eso es, pues si lo vemos así, es muy importante, es relevante entender cómo ocurren estos procesos de las relaciones que hay fuente-demanda y cómo se está dando, y para que logremos o busquemos la forma de cómo lograr un mayor número de frutos que van a tener un impacto en el rendimiento final. Pero sí, lo que tu comentario es muy cierto, lo que ha dicho el doctor Felipe. Eso lo hemos estado estudiando con más detenimiento y últimamente tenemos investigaciones más detalladas al respecto, donde estamos probando más el efecto incluso de la luz y diferentes calidades de luz, tiempo de duración de la luz aplicado en forma artificial, ¿sí?
la luz suplementaria, buscando esa mejor calidad de plántula y ver cómo es su efecto en el número de flores y finalmente en el número de frutos que se forman. Entonces, en eso también andamos investigando más. Incluso, últimamente sacamos un artículo donde incluso aplicamos, fíjense, también algunos productos como el paclobutrazol, que en etapa de plántula no tiene efectos. Posteriormente sí hay que tener mucho cuidado con su manejo porque el consumo de estos productos pueden ser tóxicos o peligrosos, ¿sí? En etapa de plántula hay estudios que dicen que no tienen ningún efecto. Aplicado a bajas dosis, la planta lo que hace es que no se elonga, ¿sí? Se hace todavía un poquito más compacta y se forma un tallo bien desarrollado, ¿sí? Entonces, da la oportunidad de que dure más tiempo todavía en el semillero y se logre el objetivo de más ciclos de cultivo por año o acortar el ciclo para reducir los costos de producción. Muy bien, seguimos entonces. Si hay más preguntas, adelante. Y este manejo también lo hemos hecho no solo en jitomate, lo hemos hecho en otro cultivo, principalmente en pepino y en pimientos, que son los cultivos que más hemos trabajado en nuestras investigaciones. Ahí se ve lo mismo, pero ahora en pepinos. Y también funciona muy bien. En pepino, el pepino es vamos a ver más adelante en el curso, es una planta que se desarrolla muy rápido, ¿sí? Y entonces aquí se puede acelerar mucho más los ciclos de cultivo al año y eso da finalmente más rendimiento y más ganancias para un productor. Ahí se ve otra vista de lo mismo, ¿sí? Y aquí se ven las plantas de pepino ya desarrolladas, listas para el trasplante. El pepino normalmente en charola de 200 cavidades dura 20 días o 22 días máximo. Después de eso igual se elonga demasiado. Hicimos algunas donde encontramos que se puede llevar hasta 35 días al trasplante sin ningún problema de elongación y pues funciona bastante bien. También lo hemos probado con pimientos. El pimiento es una planta un poco más tardía en su crecimiento y desarrollo. No tengo aquí la imagen ahorita de pimiento, pero hicimos un trabajo de investigación con un estudiante de la maestría, donde probó esos tres cultivos, pepinos, pimientos y tomate, haciendo trasplantes a diferentes edades, con la idea de ver qué tanto se podría retrasar el trasplante sin que se afectara el rendimiento. En el caso de ese trabajo, lo que encontramos fue que usando ese tipo de macetas, podemos llevar el trasplante hasta los 50 días sin que haya efecto en el rendimiento. En el caso de pepino, vimos que 35 a 38 días era lo máximo que podíamos llevar. Si lo atrasábamos más, se afectaba el rendimiento. Y en pimiento, normalmente en charolas de 200 cavidades se puede hacer el trasplante hasta los 40 días. Problema. 40 o 45 días. Pero cuando usamos este tipo de macetas, vimos que era posible hacer el trasplante hasta los 70 días. O sea, un mes más sin problema. Entonces, al lograr eso, pues da la ventaja y la oportunidad que ya les he comentado. ¿Sí? Bueno, entonces, sí tiene ventajas, tiene sus desventajas importantes, y por esa razón, lo que empezamos a hacer es, bueno, si dijimos, el problema es que se dificulta la labor de trasplante, cuesta más, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos lograr si queremos mantener esos objetivos de hacer trasplantes, ¿verdad? Buscando también un mayor número de flores por inflorescencia, pero ¿cómo le podemos hacer para que la labor de trasplante no sea tan complicada? Entonces lo que hicimos fue, y es lo que hemos visto últimamente, que una alternativa es usar charolas
pero no de 200 cavidades y tampoco estas macetitas, sino que lo que conviene es utilizar charolas ahora de 60 cavidades. Hay en el mercado y ahora está cada vez más disponible. O sea, con charolas de 60 cavidades, esa nos da más o menos una densidad intermedia y fíjense que funciona muy bien porque hemos logrado hacer el trasplante no de 60 días como en este caso que se puede hasta, o sea, hasta de 60 días, pero 50 días o 55 días sí lo podemos lograr. Y en una charola con 60 cavidades tiene un volumen de sustrato aproximadamente de 250 mililitros, ¿sí? Entonces funciona muy bien porque por un lado la observación que hacían y que es muy válida, de que sí se ocupa con este sistema se maneja más espacio de semillero que una charola de 200, sí, es cierto, pero con la otra se reduce también ese efecto o ese problema de ocupar tanto espacio de semillero. Entonces nos da, fíjense, un buen volumen de raíz. Hemos hecho pruebas así muy específicas de cómo es el comportamiento de la raíz. Se desarrolla muy bien las raíces, suficiente para que manden el agua y nutrientes al resto de la planta y pueda desarrollarse bien. El espacio entre una plántula es suficiente para desarrollar un área foliar suficiente para fotosíntesis, ¿sí? Y la calidad entonces que se logra, el grosor de tallo y todo lo demás, es bastante buena, ¿sí? Entonces, realmente la recomendación ahorita es que mejor usemos ese tipo de contenedores de 60 charolas con 60 cavidades y eso sí ayuda a facilitar el trasplante. Sí se hace el agujero a la hora de trasplante un poquito más grande que la de 200 cavidades porque ese es muy reducido su volumen, ¿sí? Pero implica un poquito más de esfuerzo, pero realmente es muy manejable y funciona bien. Entonces, lo que estamos haciendo para complementar a eso es de que estamos buscando para el sistema de alta densidad de población, como que ya comentamos, 8 o 10 plantas por metro cuadrado útil, perdón, de 8 a 10 plantas por metro cuadrado de invernadero, que viene siendo como 12 plantas por metro cuadrado útil, ya en producción. Como el sistema está basado solamente en 3 racimos, ¿sí? Entonces el rendimiento que logramos por planta depende del número de frutos y del peso de frutos que se forma en cada uno de los 3 racimos. No hay más. Entonces, si queremos incrementar el rendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Pues una es buscar mejorar, aumentar el peso de fruto. Y la otra es aumentar el número de frutos por racimo. Porque aún manteniendo el mismo peso promedio de fruto, si aumentamos 1 o 2 frutos por racimo, eso nos va a dar un incremento importante en el rendimiento. Y para eso hemos estado trabajando de manera complementaria en la etapa de plántula, buscando el manejo de luz. Yo creo que estaría bien que tal vez más adelante igual me comprometa a hacerles una presentación de los últimos resultados que hemos tenido utilizando luz. Fíjense, hemos hecho experimentos donde probamos 8 horas, 16 horas luz en el día, complementarias, o en la noche, o en ambas, ¿sí? Como luz suplementaria. Hemos probado diferentes calidades de luz. Por ejemplo, luz roja, aplicando luz azul, aplicando luz blanca, ¿sí? Entonces estamos estudiando los efectos que tiene diferentes formas de adicionar la luz, su efecto en el número de flores en cada inflorescencia. Hemos tenido algunos resultados interesantes hasta ahorita. También hemos estudiado esta parte de volumen del contenedor y su efecto en el número de frutos. Entonces, como que cada uno de estos por sí mismo aportan un poquito. Nada más nos falta hacer un estudio donde podamos integrar más cada uno de estos factores ambientales y cómo sí podríamos modificar el número de flores
y el número de frutos por racimo, y finalmente por planta y por unidad de superficie, ¿verdad? Entonces, en eso es lo que estamos trabajando para lograr plantas de buena calidad y buscando más flores por inflorescencia. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Preguntas, continuamos. Sí, yo tengo Miren, otra duda. Sí, adelante. En la cantidad de agua para la producción en este sistema, ¿es mucho mayor? En el sistema de macetas es un poco mayor. Es un poco mayor porque, aunque el agua, o sea, lo Sí. cierto es que se aprovecha el agua de manera eficiente. ¿Por qué? Porque, como ya les decía, se aplica, el río no se aplica por arriba y que el agua que sobra se pierda, ¿no? En la base, como se puede ver, por ejemplo, en la imagen, en la base de la cama que se prepara, tiene una cubierta de plástico. O sea, no se pierde el agua por percolación ni infiltración. El agua que se ocupa es solamente la que la planta jala para su crecimiento. Se ocupa más porque no es lo mismo el agua que se requiere para que crezca una plantulita de 30 días a una planta más desarrollada, ocupa más agua. En ese sentido se ocupa más agua, pero el sistema es muy eficiente porque el riego se hace digamos, por capilaridad. Entonces sube el agua de la cama, donde está la humedad, sube por capilaridad, y entonces es una forma eficiente. Lo que se pierde, y por la densidad alta que se tiene, lo que se pierde prácticamente es por la transpiración. Ajá. Bueno, pero si tenemos controlado el ambiente donde la humedad relativa no sea demasiado baja, ¿verdad? Donde la temperatura la estamos controlando alrededor de, o entre 20 y 30 grados centígrados, alrededor de 25, entonces el agua es usada muy eficientemente. Entonces, en ese sentido, sí se ocupa más por el desarrollo que alcanzan las plantas, pero no porque se desperdicie, ¿sí? Prácticamente, les comento, es por transpiración. ¿Más preguntas? Sí, el sustrato de abajo de la cama debe estar siempre a capacidad de campo o a saturación. Debe estar prácticamente a saturación. Mira, eso se va regulando. O sea, vamos, lo mejor es que esté el suelo, el sustrato ahí saturado, porque de ahí va a ir tomando la planta lo que requiera, ¿sí? Entonces, en función de cómo esté el día, ¿verdad? Va a estar jalando la humedad que requiere, pero hay que ponérselo ahí disponible, ¿sí? Es mejor que esté, pero es prácticamente saturado, ¿sí? Para que no tenga deficiencia de humedad. Entonces, la planta o el conjunto de plantas van a ir jalando el agua que van requiriendo, y les comento, prácticamente por pérdida por transpiración, porque ni siquiera por evaporación se pierde mucho, porque una planta está cercana a la otra, entonces hacen una cubierta que no permite mucha evaporación. Pero sí es mejor que esté saturado. Algunos de los trabajos también que se han hecho al respecto es que normalmente se gana tiempo. O sea, una planta que se desarrolla digamos, dos plantas a la misma edad, una en estas macetas y otra en charola de 200 cabezas. O sea, aparte de que crece mejor, se ve más desarrollada la planta,
también fisiológicamente va más avanzada. Por ejemplo, para días a floración o días a cosecha del primer racimo o del segundo racimo, se gana como 10 días. Es decir, este, que la planta entonces logra un desarrollo tal, ¿sí?, que hace que el ciclo se acorte más todavía. Entonces, ahí hay unos trabajos que algunos investigadores también han desarrollado y se ilustra que se gana tiempo además. O sea, una planta ya va más desarrollada, no solo en tamaño, más desarrollada desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? En una planta producida así, en una de 200 cavidades. Pero lo digo, estas ventajas y desventajas que puede mostrar un sistema y otro, que en el caso de las charolas de 200, su ventaja es que podemos meter muchas plantas en pequeño espacio. Creo que esas ventajas y desventajas las amortiguamos y las logramos en las charolas de 60 cavidades, ¿sí? Y hemos trabajado últimamente con eso, ya a nivel comercial con algunos productores, nos han probado, y pues yo creo que funciona muy bien. Hasta ahorita creo que está mejor. Bueno, no sé si hay más preguntas. O sea, toda esta forma que estamos hablando de producción de plántula es cuando se parte de una semilla, de una semilla botánica, ¿sí? El problema con las semillas es de que cada vez son más costosas. Para que tengan una idea, una semilla de jitomate de un buen híbrido, ahorita está entre 4 y 5 pesos. Una que no esté muy cara ya es de 3 pesos. ¿Sí? Su costo es elevado. Porque son híbridos, la mayor parte de estos son F1. Ustedes seguramente ya llevaron su curso de genética o de genotecnia, donde pueden entender estos conceptos. Y saben que el costo, por ahí, por favor, si alguien tiene prendido su micrófono, que lo apague. Entonces, el costo de las semillas en el mercado es bastante elevado, porque la mayoría de los híbridos o variedades que se manejan en invernaderos son híbridos. Sí, entonces, lo que se busca o lo que los fitomejoradores buscan casi siempre es más calidad y más rendimiento, que cada vez sean superiores sus variedades que generan, ¿sí? Y entonces, para eso, ustedes saben que existe toda una metodología para generar un nuevo híbrido, ¿sí? Se forman líneas, ¿verdad? Líneas cada vez más endogámicas, y se hacen una serie de cruzas para ver cómo combinan, ¿verdad?, una línea con otra, y hay mucho trabajo de investigación atrás de la generación de un híbrido, ¿sí? Hasta que se encuentran las mejores combinaciones genéticas entre una línea y otra para formar un híbrido con las características que el investigador está buscando. Entonces, ya que formaron esas líneas, ya que hicieron las pruebas y que es mucho trabajo, entonces empiezan con el proceso de producción de semilla, ¿verdad?, en donde se manejan las dos líneas que van a formar que se van a formar para cruzarlas y desarrollar la F1. Entonces, como esto es muy costoso, por eso variedades híbridas resulta también de muy alto costo una sola semilla. Y en jitomate les estaba comentando, una semilla más o menos cuesta 3, 4 o 5 pesos. En el caso ¿sí?, ahora las variedades que se desarrollan ya es muy diferente de las que se desarrollaban para campo abierto. En pepino, bueno, vamos a hablar un poco más de esto en el curso, pero vamos a ver que se forman variedades que le llaman partenocárpicas, ¿sí? Y además que son ginoicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no requieren
de la polinización y que todas las flores que se forman son femeninas y van a dar fruto. Anteriormente a campo abierto habían plantas, incluso había plantas hembra y plantas macho. O sea, unas que daban pocas flores femeninas o así combinadas, y había otras que prácticamente eran flores masculinas para la polinización. Entonces, eso era para campo, pero para condiciones de invernadero ya tienen que ser variedades apropiadas, porque no se puede desperdiciar el espacio. Entonces, una semilla de pepino también vale de 3 a 4 pesos. A 3 a 4 pesos cada una. En pimiento, pues todavía cuestan más. Una semilla llega a valer 6, 7 pesos. O sea, es muy cara, ¿no? Y aquí vamos a platicarlo un poquito de eso más adelante, pero vamos a ver que el costo de la semilla también está en función de cuál es el color de la variedad, ¿sí? En pimiento vamos a ver que hay una gama de colores y en función de eso es su precio. Entonces, es costoso. Por eso es que si vamos a manejar producción en invernadero, realmente tiene que ser bien manejado para que sea rentable, ¿sí? Y aparte de eso, tenemos que considerar el precio en el mercado, ¿no? Es algo donde ustedes tienen que revisar en otros cursos la parte de mercadotecnia y todo eso que tienen que hacer para que realmente un sistema de producción sea rentable. Bueno, entonces partiendo de que la semilla es muy costosa, ¿sí? Se han buscado alternativas de producción. Bueno, afortunadamente hay mucho conocimiento de eso y ahora también se manejan alternativas y de eso lo vamos a hablar. Nada más ahorita vamos a hacer algunos comentarios, pero en la siguiente clase vamos a hablar un poco más de esto, sobre lo que son los injertos, ¿sí? En hortalizas y lo que son o lo que es la propagación a través de esquejes. Por un lado, con esta forma de obtener plántula, por un lado evitamos o reducimos el costo de producción por concepto de semilla botánica. Y por otro lado también resolvemos algunos problemas, porque la producción, por ejemplo, de jitomate en suelo, cada vez es más difícil porque en suelo, tal vez el problema principal es la incidencia de nemátodos, ¿sí? Y a veces es bien difícil el control, aún con el control químico. Entonces, una alternativa que se ha buscado y que ha funcionado bastante bien para lograr producir jitomate a nivel de suelo, porque incluso se da ese problema a nivel de hidroponía, ¿sí? Hay nemátodos también en los sustratos. Entonces, una alternativa a eso es buscar injertos donde el patrón tenga tolerancia a esos problemas. Aunque le llegue el nemátodo, aunque le lleguen las enfermedades, tienen las características de ser muy vigorosos, que aún con la raíz están renovando raíz constantemente, nueva raíz, para estar enviando, aportando agua y nutrientes. Entonces hay algunos portainjertos muy buenos que se han utilizado para eso, para varias hortalizas. Actualmente se ocupa mucho para producción de jitomate y que vienen a ser o parte de las alternativas para la producción, ya sea en sustrato o a campo abierto. Que incluso los injertos, en otra clase les voy a mostrar el procedimiento que se sigue, los injertos que se hacen ayudan a darle más vigor a la planta, ¿sí? Y entonces también pueden ser más productivas. Entonces de ahí vamos a hablar también sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ese lado de los injertos. Por el otro lado, también están los esquejes. No en todas las hortalizas es posible. Afortunadamente, el jitomate, que es de las hortalizas que más se maneja en invernadero, sí es posible el manejo de esquejes enraizados.
Ustedes saben que en el caso de jitomate, una de las prácticas culturales que se hace es el eliminar los brotes o los chipones. Y es una actividad que se hace constantemente, ¿sí? Pero bueno, tenemos también la oportunidad, ¿sí?, de aprovechar esos brotes y ponerlos en raíz y producirlas y obtener una nueva planta, ¿sí? Lo que se sabe y está muy bien estudiado porque genéticamente es así, es que una planta que viene de semillas, si nosotros sacamos los brotes, los ponemos a enraizar y esa es nuestra nueva planta, genéticamente es igual que la semilla, que las plantas de semilla. Entonces, no hay ninguna variación genética y por lo tanto, el potencial de rendimiento que pueden tener es el mismo. Pero hay que saber manejar el esqueje, hay que saber cómo vamos a enraizar, cuál es la tecnología, y eso implica todo un desarrollo de un protocolo de producción de esquejes, y que es algo también que hemos estado manejando. El desarrollo de un protocolo de producción de esquejes para lograr plántulas a partir de esquejes ahora de una calidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hemos hecho últimamente investigación en, por ejemplo, cuál es el tipo de contenedor que debemos de usar, si lo producimos en sustrato o directamente en solución nutritiva, de qué tamaño debe ser el brote, qué característica debe tener el brote para enraizar, ¿sí? Cuál es la edad de la planta ideal para sacar los brotes, ¿sí? También estamos probando diferentes edades de hacer el trasplante con brotes, ¿sí? O sea, hay varios detalles en el desarrollo de un protocolo. De hecho, en los próximos días, de aquí a más tardar al 15 de diciembre, se va a presentar una de nuestras estudiantes de maestría, donde ella estableció 3 experimentos de manejo de esquejes como parte de su investigación de maestría, y esto está contribuyendo a otras investigaciones previas que tenemos para definir el protocolo de producción de esquejes de jitomate, ¿sí? Con esa misma base, alguien más puede tomarlo como guía y desarrollar otros protocolos para cada uno de los cultivos ya en particular. Pero entonces, estamos por concluir esa tesis que va a ser presentada en los próximos días como parte de la investigación que estamos desarrollando. Esto porque es una alternativa, ¿verdad? Porque el sistema de alta densidad de población que hemos estado manejando vemos que funciona bien. O sea, da 3 ciclos por lo menos de cultivo al año, la posibilidad incluso que dé 4 ciclos si manejamos los trasplantes más tardíos, como lo hemos estado comentando, ¿sí? Pero, ya sea que hagamos un ciclo, 2 ciclos, 3 o 4, el problema principal es el alto costo de semilla que se ocupa. ¿Por qué? Porque fíjense, si manejamos, por ejemplo, 10 plantas por metro cuadrado, ¿sí?, en un ciclo, entonces en una hectárea vamos a manejar 100,000 semillas en un solo ciclo, ¿sí? Si manejamos 3 ciclos, son 300,000 semillas, ¿sí? Si son 100,000 semillas por ciclo, y fíjense, pongamos un precio de 4 pesos por semilla, o sea que por puro concepto de semilla ya son casi 400,000 pesos. Y si hacemos 3 ciclos, o sea que por lo menos es 1,000,000 de pesos que se requiere en el sistema por concepto de semilla. Claro, está bien estudiado el sistema y si se maneja bien, da el rendimiento suficiente para sacar esos costos y más, y para dejarle ganancias al producto. Sí se logra, pero sería mucho mejor todavía si eso lo reducimos, si ese costo lo llegamos a reducir, ¿sí? En unas pruebas también que hicimos con unos productores en Puebla, hace ya como 3 años, fíjense, les salió a ellos producir una plántula de semilla, les salió en 3 pesos, ¿sí?, contra 80 centavos o 70 centavos más o menos, que le salía a producir un esqueje ya enraizado. ¿Por qué tiene costo? O sea, el brote no tiene ningún costo,
pero tiene costo porque se ocupa nutrientes para regar, se ocupa sustrato, mano de obra, ¿no? Entonces, pero un esqueje no sale más de $1. Cuando una plántula de semilla ahora sale como a 5 o 6 pesos. El costo de semilla más el costo de sustrato, más el costo de la solución nutritiva, más la mano de obra, entonces lo vienen encareciendo. Eso que para la producción de esquejes. Entonces, le aumenta por lo menos $1 más al costo de la semilla. ¿Sí? Entonces, de ahí, si queremos usar este sistema, si queremos utilizar este sistema de alta densidad de población, tenemos que solucionar también esa parte, porque es algo que eleva mucho el costo, ¿sí? Y por eso estamos haciendo estas investigaciones y ya prácticamente casi de cómo debe ser el protocolo de producción de esquejes para lograr buena calidad, ¿sí? Y que en estas pruebas que hicimos con esta estudiante de maestría recientemente y que ya lo va a presentar, incluso probamos si conviene usar sustrato o la misma solución nutritiva en unas charolas donde podemos, bueno, sí lo hicimos experimental, pero a nivel comercial se puede hacer ya en grande, con solución nutritiva directa, ¿sí? Y vimos que es totalmente factible y nos dio plántulas de muy buena calidad, sin ningún efecto que afectara el rendimiento. Entonces, ya prácticamente, perdón, prácticamente estamos, discúlpenme, prácticamente estamos terminando de desarrollar ese protocolo de producción de y lo que es ahorita en la siguiente clase vamos a ver un poquito más cómo es el procedimiento, pero tal vez más adelante les comparta toda esa información que tenemos para complementar bien el desarrollo de un protocolo de producción de esquejes de jitomate. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? Profe, tengo una duda. No pude escuchar muy Adelante. bien esta última de los esquejes, se fue mi internet. No sé si ya se lo habían preguntado, pero ¿qué problemas se podrían presentar a la hora de producir los esquejes? Me refiero a con las empresas, que son las que producen la semilla, con esta detección de su material genético. O sea, ¿qué problemas legales, por así decirlo, puede legales? Ok, es muy buena pregunta, porque efectivamente las empresas pues están produciendo semilla, van a defenderse a que no se use su material, así, ¿no? Pero fíjense que afortunadamente hay leyes sobre eso y está muy bien especificado. Las mismas empresas están de acuerdo a que un productor pueda su propia plántula, ¿sí? Siempre y cuando sea para beneficio personal. Digamos, si una empresa compró 2,000 semillas, 5,000 semillas, las que haya comprado, si de esa producción, de ahí saca sus esquejes y lo pueden realizar, siguiendo todo un protocolo que debe hacer, y luego para su propia producción, las empresas están de acuerdo que lo puede desarrollar así. Lo que ellos establecen muy claramente es que nadie puede comprar semilla para producir esquejes y comercializar. ¿Sí? Sí, porque pues sale barato, ¿no? Si a mí me cuesta $1 tener una plántula y la voy a estar vendiendo no a 5 pesos, lo voy a estar vendiendo a 3, al productor que yo se lo vendiera le conviene, ¿verdad? Porque su plántula va a estar barata y de buena calidad. Ya el que va a estar produciendo ya le va a estar ganando 2 pesos por cada una, ¿no? Ya es negocio. Eso sí está reglamentado, que no se puede hacer, no se puede comercializar. Ahí sí se pueden meter en problemas legales, no se les vaya a ocurrir a alguien hacer eso, porque sí se meten en problemas legales.
fuertes, ¿sí? Entonces, lo que sí se puede hacer y está aceptado por las mismas empresas y por ley es que el productor compra su semilla y puede enraizar, y sin problemas, ¿sí? Eso está ya reglamentado también, de esa manera. Y también sobre los estudios, con esto mismo, no, no hay ningún problema. ¿De qué, perdón? Sobre hacer estudios con estas variedades, porque, No, pues, no hay ningún problema. ok, No hay ningún problema por ese sentido. Ujú. gracias. Sí, incluso las empresas hasta luego les interesa saber si uno está trabajando con alguno de sus materiales en otros aspectos. Hasta les interesa saber qué pasó, cómo resultó, porque a veces uno hace prueba entre variedades y sobre todo si la variedad que le interesa fue la que salió mejor, pues hasta quieren que les que les pasemos los datos para que los publiquen, ¿no? O sea, pero en ese sentido de investigación no, hasta ahorita no hay ninguna restricción. Gracias. Ok. Pues bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Pues si no hay preguntas, bueno, faltan 10 minutos, pero pues ya para no, en lo que cambiamos de presentación y todo eso ya se agota el tiempo, pues mejor lo vamos a dejar acá. Profesor, Pero si hay preguntas, adelante. Sí, adelante. habló sobre el uso de esponjas de la agronomía, espuma, le llaman. A ver, no te entendí bien. Sobre producción de plántula en espuma. Ajá, sí. Eh, Mira, es una duda sí, puntual. sí, ¿Qué tanto se puede sí. llevar el tiempo de plántula en una espuma? ¿A qué tanto, bueno, desde que se planta hasta el trasplante, qué tanto tiempo puede transcurrir? De la siembra al trasplante, Sí, trabajando como sustrato. depende sí, sí te entiendo. Depende del tamaño del cuadrito de la espuma, ¿sí? Entonces hay unos cuadritos pequeños como si fuera el tamaño de la cavidad de una charola de 200 cavidades, como de 30 centímetros cúbicos. O sea, esa también no te va a aguantar más de 30 días. Pero hay unas que son unos cuadritos más grandes, ya 10 por 10, digamos, ¿no? 10 por 10 por 10 de profundidad, algo así. Entonces depende del tamaño o del volumen de la espuma que estés. Y fíjense que en algunos países, como en Holanda, por ejemplo, hacen ellos lo que le llaman un segundo trasplante. O sea que primero, digamos, en una bandeja, como una especie de charola, ahí tienen los cuadritos. Nada más que ellos usan lana de ropa, pero bien en otros países usan no estoy bien seguro si es poliuretano o algo así el material como esponja que manejan. No estoy bien seguro del material, pero algo así. Lo que hacen es primero en pequeños cubitos ahí ponen la semilla, ¿sí? O sea, más juntas. Y ya que la planta viene creciendo, haz de cuenta que hacen un trasplante a un contenedor o un cubito de esos un poco más grande, ¿sí? Y ya van más separadas, ¿sí? Y finalmente hacen el trasplante al lugar definitivo. Incluso fíjense que yo he visto que en algunas empresas hacen esto, de que hacen ese segundo trasplante, pero ya el segundo trasplante, así como está digamos que ahí está formado ya el cepellón, eso lo ponen ya a la distancia donde va a ir la planta, o sea, lo ponen con todo la espuma, con todo y espuma. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues depende de eso, ¿no?
a lo mejor el primer trasplante lo van a hacer a los 30 días y el otro a lo mejor le dan otros 20 días, digamos, y ya queda el trasplante en el lugar definitivo, ¿sí? Entonces hay esas modificaciones, modalidades que se puede usar para y ya saben, cada empresa hace sus propias actividades, ¿no? Pero hay todas esas posibilidades de manejo de la plántula. Lo mismo hacen en otras especies, como en lechuga, por ejemplo. En lechuga es más común un segundo trasplante, van hasta un tercer trasplante, lo van pasando cada vez a cavidades o volúmenes un poquito más grandes, y ya al final la colocan en el último trasplante. El tercer trasplante ya prácticamente queda donde va a crecer. O sea, hay muchas modalidades que pueden manejar. ¿Ok? Bueno, por favor no se vayan a desconectar todavía, voy a grabar la lista de asistentes. ¿Cuál pregunta? Sino para ya hacer eso. Profe, Sí, otra vez yo. sí, adelante, no hay problema. Con todos estos manejos y costos y todo lo que implica la producción de plántulas, ¿usted recomendaría entonces me parece que le llaman interplanting, que es cuando se pone la plantulita aún teniendo la planta grande, pero que ya va a ser cambiada? Sí, le llaman interplanting. Fíjense que en algunos casos conviene porque es una forma, digamos, eficiente del uso del tiempo y del espacio, ¿sí? Algunos lo hacen así como interplanting, otros lo que hacen es que en su sistema, por ejemplo, ahí por León, Guanajuato, ahí cerca hay una empresa que produce lechugas, y ahí lo que hacen es, usan un sistema como de NFT para la producción de lechugas, y ahí lo que hacen es, primero ponen el NFT así más juntito, los tubos, y conforme va el crecimiento de la planta, van separando, ¿sí? Es otra forma de hacer el interplanting, digamos, pero ahí es moviendo toda la estructura. Aquí es, primero en un espacio pequeño, pasarlo a otro. Miren, mucho de esto, yo creo que mucho de esto hay que hacerlo en función de un análisis económico, ¿no? Porque ahí lo que se busca es hacer eficiente el tiempo y hacer eficiente el espacio, ¿sí? Porque, por ejemplo, pues si tienen una hectárea esperando para que se trasplante y tienen un invernadito chiquito, ¿verdad? Entonces, se puede hacer manejo aprovechando el espacio al máximo. Y sí, en algún caso yo creo que sí se puede recomendar. Todo depende de eso, también de qué sistema estén usando, cuánto les cueste, si hay la gente suficiente para hacer esas labores, ¿sí? Entonces, bajo un análisis beneficio-costo, yo creo que siempre va a ser así, ¿no? O sea, en algún momento sí se puede recomendar. Juan, un favor, quiero anotar los que han estado participando el día de hoy, porque les comentaba la primera clase que para mí eso es muy importante y la verdad sí me gusta que participen. Y eso al final también tiene pues algún efecto en su evaluación, ¿no? Déjenme traer una libreta para anotarlos, por favor. A ver, entonces, pues ustedes saben quiénes son los que participaron. Yo los ubico nada más por su voz, pero si me pueden decir que hayan preguntado o hecho comentarios
el día de hoy? Díganme. Yo también y no quiero nada. Pero tienen la oportunidad de participar siempre, ¿no? A ver. Bueno, el que ubico muy bien su voz es Sergio. Sergio Cepeda, ¿es correcto, Sergio? Sí. Sí, bueno, Sergio Yo te también, ubico. profe, Jerry La voz. Hermenegildo. A ver. Jerry. Sí, Pero es Jerry, ¿verdad? es Jerry, se Ujú. escribe Jerry, pero es Jerry. Ajá, Jerry Hermenegildo. Bien, hay que seguir participando, A mí me interesa porque es lo que me da la oportunidad de poder explicar un poco más del material que uno tiene. Ok. ¿Quién más, por favor? Juan Andrés. Sí, profe, Andrés Mérida Arriaga. ¿Tú participaste, verdad? Sí. ¿Alguien más? ¿Quién más participó? ¿Nada más? Bueno, creo que ya, ¿verdad? Bien, entonces nada más déjenme pasar la lista. A ver, permíteme, ¿dónde está la lista? Debe estar en participantes, ¿no? Descargar lista de asistencia. Bueno, ya está descargada la lista de asistencia. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos hoy es martes, ¿verdad? Nos vemos el jueves. Sale, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, nos vemos. Hasta Nos luego. vemos, profe. Nos vemos, profe. Sí, adiós, cuídense, que estén bien. Hasta luego.